Mateo capítulo 7, le voy a leer versos 24 al 27. Y leo la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Damos gracias a Dios por su palabra. Pueden sentarse. Yo he leído esta porción bíblica, no quiero ni adivinar cuántas veces la he leído, pero bastantes veces en mi vida la he leído. Y le soy franco, he predicado bastante de esta cita bíblica. Creo que es una de las citas bíblicas que más uno acude con enseñanzas acerca de ella. Pero hoy en particular quiero darle un enfoque un poco distinto a este pasaje, y quiero hacer de este pasaje una lectura profética para nosotros, de carácter profético, y por eso le puse sobre el tema: edificado sobre la palabra, el creyente que toma a Jesús en su palabra, que oye lo que Jesús dice y lo hace suyo, se compromete a esa palabra. En los días antes de Pentecostés, aún todavía, Dios busca creyentes que no solo admiren las palabras de Jesús, sino que construyen sus vidas sobre ellas. El domingo nosotros vamos a celebrar Pentecostés en esta iglesia. Y yo creo que usted entienda que Pentecostés no es o no era simplemente una celebración o un evento. Pentecostés en sí era la manifestación de un pueblo que creía lo suficiente en Jesús como para obedecerle. Repito, Pentecostés era un pueblo que creyó suficientemente en Jesús como para obedecerles. Antes de que llegara el fuego, antes de que soplara el viento, antes de que la iglesia explotara en poder, hubo 120 creyentes que simplemente tomaron la palabra de Jesús, la recibieron en su corazón. Esa palabra que Él dijo: esperen en Jerusalén. Esa palabra que Él les dijo: si esperan van a recibir poder. Esa palabra que Él les dijo que va a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Y ellos, como creyeron en Jesús, obedecieron. Por eso Mateo 7:23 se vuelve profundamente profético antes de Pentecostés. Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El poder de Pentecostés no se liberó sobre espectadores. Se lanzó sobre gente que sabían y supieron construir, supieron edificar, sobre creyentes obedientes, sobre personas que confiaron lo suficiente en la palabra como para actuar en su consecuencia. Ellos dijeron: si Él lo dijo, eso es suficiente para mí. Y yo hago esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted tomó a Cristo, usted tomó a Jesús a su palabra, en su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? Y leyendo la Biblia, usted oyó la voz de Dios y usted lo tomó. En inglés dice: you took him at his word. Lo tomó a su palabra. Usted dijo: Él lo dijo, tiene que ser verdad. ¿Cuándo fue la última vez? Porque de eso depende. De eso depende cómo se va a manifestar las promesas de Dios en tu vida. El que edifica sabiamente
escucha la palabra de Dios. Y mire esto, Jesús comienza con esto, llamándonos a escuchar, llamándonos a creer, llamándonos a obedecer y llamándonos a permanecer. Todo el mundo que escucha, amén, no todo el mundo que escucha está construyendo, está edificando. Muchos escuchan sermones, muchos citan las escrituras, muchos asisten a la iglesia, pero oír por sí solo no crea estabilidad. No es suficiente que usted esté aquí solamente. No es suficiente que usted escuche este mensaje solamente. La diferencia entre el que edificó sabiamente en el pasaje que leí y el necio no era acceso a la revelación. Repito, la diferencia entre el que edificó sabiamente y el necio no era acceso a la revelación. Ambos escucharon las mismas palabras. La diferencia estaba en la respuesta. Porque no sé si a usted le ha pasado, pero podemos estar todos en un mismo culto. Podemos todos escuchar esta misma palabra y todos salir de aquí con conclusiones diferentes. Y todos salir de aquí con una óptica diferente. El sabio constructor permitió que la palabra se convirtiera en el fundamento. ¿Y cómo yo conecto esto a Pentecostés? Los discípulos oyeron a Jesús decir: no se vayan, esperen la promesa para que reciban poder. Y ellos edificaron sus acciones en torno a la instrucción de Él. Mire, los verdaderos creyentes organizan sus vidas en torno a la voz de Jesús. Repito, los verdaderos creyentes organizan su vida en torno, en relación, alrededor de lo que Jesús enseña. Esto no es de que usted dice que es creyente por simplemente decirlo y hace lo que usted quiere. Esto es que usted oye la palabra de Dios, usted se conecta a ella, usted la hace parte de su vida y usted actúa de acuerdo a ella. Por eso, el que edifica sabiamente obedece la palabra del Señor. Jesús no dijo: quien escucha mis palabras y las admira. Él dijo: quien escucha mis palabras y las hace. Por esto, mire, hermano, la obediencia es la prueba de confianza. Repito, la obediencia es la prueba de confianza. La fe no es acuerdo emocional, la fe es acción obediente. Los discípulos podrían haber dicho: esperar es incómodo, esto no tiene sentido. ¿Por qué no empieza el ministerio ahora mismito? Pero ellos obedecieron y el cielo honró su obediencia. Por eso yo estoy seguro de que el Espíritu Santo suele llegar a personas que están dispuestas a obedecer antes de comprender, antes de entender. Usted obedece. Alguna vez cuando usted pequeño, usted cuestionó por qué su papá, por qué su mamá le exigía algo. Y ellos simplemente te decían: porque yo soy el papá, porque yo soy la mamá. Yo me acuerdo cuando Cristian era chiquito, mi nieto, y él hacía 100,000 preguntas siempre. Y yo pues trataba de contestarle sus preguntas. Y cuando ya yo me cansaba de contestarle las preguntas, yo le decía a él: because that's the way it is. Y él decía: that's the way it is, Grandpa. Yeah, that's the way it is. Y él se iba a jugar tranquilo. Porque él tomaba lo que yo le decía y yo le decía a él, la pregunta de él: pero abuelo, ¿por qué? Porque así son las cosas. Y Cristian me decía: así son las cosas, abuelo. Y así son las cosas. Ok. Y él tomaba mi palabra y él corría con mi palabra. Dios está esperando que tú escuches la palabra de Él. Tú oigas la palabra de Él. Y tú entiendas que así son las cosas. Porque Él lo dijo. Y porque Él lo dijo es la verdad.
Ah, Ahora, quiere decir que tú escuchar la tormenta de Dios, las promesas de Dios, la palabra de Dios, no van a venir dificultades, no van a venir desafíos, no. Los desafíos vienen. Pero los desafíos, la tormenta revela los cimientos tuyos, el fundamento tuyo. Mira lo que Jesús dijo, la lluvia cayó, vinieron las inundaciones y soplaron los vientos. Yo quiero que usted entienda esto. La tormenta vino a ambas casas. La que estaba edificada sobre la roca y la que estaba edificada sobre la arena. ¿Por qué esto es importante? Porque el cristianismo no nos exime de las tormentas. Nos establece a través de ellas. El sol sale para buenos y para malos. Llueve para buenos y para malos. Cuando hay tormentas para buenos y para malos. Cuando la economía está mala en el país, la economía está mala para buenos y para malos. Cuando la política está mala para buenos y para malos. Esto no es que porque usted obedece a Dios y usted le cree a Dios, ahora las cosas le van a salir todas bien siempre. La Biblia dice que la casa sobre la arena se vino abajo. ¿Por qué? Porque la inspiración sin obediencia no puede sobrevivir a la presión. El hombre estaba construyendo, diga conmigo construyendo. Pero el hecho de que estaba construyendo, el hecho de que estaba inspirado, no lo posicionó a obediencia. Él ignoró todos los detalles y todos los principios de un buen constructor. Pero la casa sobre la roca se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque la obediencia crea estructura espiritual. Cuando tú vives en obediencia, tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes cuáles son tus compromisos. Tú sabes qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y tú, como vives en obediencia, tú vives de acuerdo a la verdad. Después de Pentecostés, mire, los discípulos se iban a enfrentar a persecución, se iban a enfrentar a encarcelamiento, a rechazo, a martirio, a presión. Pero dice la Biblia que aún así se mantuvieron. ¿Sabe por qué esto pasó? ¿Sabe por qué los discípulos pudieron mantenerse bajo todo lo que ellos vivieron? Muchos dirían, oh sí, porque vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Esa es mitad de la verdad. Sí, ellos se mantuvieron firmes bajo la presión que vino y los ataques que vieron. Pero yo quiero que usted entienda esto. Antes de que Hechos 2 se hiciera público, Mateo 7 ya había ocurrido en privado en la vida de ellos. Repito, antes de que Hechos 2 se hiciera realidad públicamente, ya ellos habían escuchado la palabra de Jesús de construir sobre la roca. Y eso ya ellos lo habían experimentado en privado. Y en privado ya habían ellos comenzado a vivir eso. Ya habían construido sus vidas sobre la palabra de Jesús. Pentecostés es para gente que edifica su vida sobre la roca. Y lo que le voy a decir ahora, yo quiero que usted lo coja dentro del contexto de quien yo soy como pastor de esta iglesia, para que no lo interprete mal. A veces nos centramos tanto en el fuego de Pentecostés que olvidamos la preparación antes de Pentecostés. A veces nuestro enfoque tanto es en el fuego que olvidamos que antes de que el fuego cayera hubo entrega, hubo unidad, hubo esperanza, hubo obediencia, hubo fidelidad. Pero a veces queremos que el fuego caiga sin obediencia, sin fidelidad, sin unidad, sin esperanza, sin entrega, y eso es imposible. El aposento alto estaba lleno de gente que confiaba lo suficiente en Jesús como para quedarse cuando otros se fueron. Esto no se trata de que tú te emocionas. Y esto no se trata de que las cosas surgen al paso tuyo, al antojo nuestro, a la vista nuestro.
El Espíritu Santo cayó sobre los creyentes que permanecieron alineados con la palabra. Esto no era bomba exagerada, esto no era solo emoción, no era personalidades carismáticas. El Espíritu se encontró con personas que estaban fundados sobre la roca. Lamentablemente, hoy queremos resaltar el carisma. Hoy queremos resaltar el fuego. Hoy queremos resaltar, amén, el entusiasmo. Hoy queremos resaltar las luces. Hoy queremos resaltar el sonido. Y lo menos que tratamos de hacer es rendir nuestras vidas, postrar nuestro rostro y esperar el mandato de Dios que se haga realidad en nuestras vidas. Por eso es importante que la iglesia construya nuevamente sobre las palabras de Jesús. Porque vivimos en una generación de opiniones cambiantes, cristianismo emocional, cimientos inestables, compromiso cultural. Y no es ahí que el Señor nos mandó a construir a nosotros. Será por eso es que el tiempo promedio de un creyente en la iglesia local es de 2 a 5 años. ¿Sabía usted eso? El tiempo promedio de la mayor parte de los creyentes en una iglesia es de 2 a 5 años. Y usted va a casi todas las iglesias y tienen, como se llama en inglés, un turnaround. Tienen no sé cómo se dice eso en español, una transición de gente entre 2 a 5 años. Ya a los 2 años la gente le empieza a dar pequeñita para irse. Y ya cuando llegan a los 5 años empiezan a usar términos como el tiempo se me acabó, estoy en otra temporada. Y empiezan a moverse de iglesias. Porque queremos construir nuestras vidas en nuestras opiniones, en nuestro cristianismo emocional, en cimientos inestables, en compromiso cultural. Pero Jesús sigue diciendo, construye sobre mis palabras. No las tendencias, no las personalidades, no los cimientos. La iglesia no puede basarse solo en el carisma. Debe estar sobre la roca que es Cristo. Y debe decirle, toda iglesia va a tener sus altas y sus bajas. Y cuando digo iglesia, todo creyente. Todo creyente va a tener sus altas y sus bajas. Todo creyente va a tener sus momentos en que tú vas a preguntar y vas a cuestionar qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. ¿Quién lleva aquí más de 10 años casado? Levante la mano. Usted lleva más de 10 años casado. No me diga a mí que en esos 10 años de casado usted no se ha hecho preguntas. En esos 10 años de casado usted no ha cuestionado su matrimonio, su vida. ¿Quién lleva aquí 20 años o más de casado? Levante la mano. Mucho más ustedes. Después de 20 años tú cuestionas tu existencia. Ahora, por eso dejas de vivir. Por eso dejas a tu esposo, dejas a tu esposa. Por eso abandonas tu hogar, abandonas tu familia. Jesús está diciendo que cualquiera que edifique su casa sobre la roca, le compararé a alguien que sobrevive las tormentas de la vida. Le compararé a alguien que entra al aposento alto y cuando la mayor parte de la gente se va, tú te quedas porque tú sabes que tú estás afirmado sobre la palabra de Dios y esa palabra no tornará atrás vacía. Y cuando la tormenta se vaya, mientras otros están recogiendo sus escombros,
Tú estás de pie dándole gracias a Dios porque la tormenta derrotó a muchos, pero a ti te mantuvo firme porque estabas en la palabra del Señor. Antes de que Dios envíe fuego nuevo, Él busca fundamentos sólidos. Porque el fuego sin cimiento crea destrucción. Dios no está simplemente elevando creyentes emocionales. Él está buscando creyentes arraigados, creyentes firmes, creyentes que, mire, obedecen cuando es difícil. No siempre obedecer es fácil. No siempre obedecer es fácil. Una vez en la iglesia donde me criaba, yo lo he contado otras veces, nuestra iglesia pasó por una tormenta fea. Una iglesia fuerte, poderosa de ese entonces, en cuestión de nada bajó a ser una iglesia débil en asistencia. Cuando la asistencia normal de la iglesia un domingo de escuela bíblica era 290, bajó la asistencia a 60, 65 personas. Imagínense el culto. Y todo el mundo empezó a irse y la iglesia empezó a vaciarse. Y uno que es parte de una casa que uno ama, uno ve lo que está pasando y uno se hace muchas preguntas. Y me acuerdo que un pastor del pueblo vino donde mí, porque ese pastor del pueblo fue el beneficiario de casi toda la gente que se fue de mi iglesia, de la iglesia de donde yo me criaba. Y los hermanos que se habían ido a esa iglesia le dieron al pastor: busca a Agustín. Si te logras traer a Agustín para acá, vas a dar un palo, y los que no han llegado aquí van a llegar por Agustín. Y ese pastor pues me llamó, me dijo: quiero hablar contigo. Y yo pues, como era un pastor, yo respetaba a los pastores, hablé con él y él me dice: tú estás en un barco que se está hundiendo. Y me dice: y el tiempo de Villegas ya se acabó. El tiempo de esa iglesia a brillar ya se acabó. Eso es una iglesia que lo que hace falta es tirarle tierra porque ya murió. Y él me dijo: y tú sabes que casi todo el mundo de esa iglesia están conmigo. Y él me dio un cheque en blanco y me dijo: dime cuánto tú quieres. Y yo te hago copastor de mi iglesia con salario. Y él me dice: yo sé que Villegas no te está dando a ti un centavo. Y es verdad, porque mi pastor no le pagaba a nadie. Él mismo casi ni cobraba. Mi pastor no creía en cobrar. Así que si la iglesia le asignaba al pastor una cantidad, la mitad de las veces él no la cogía. Y me dijo: yo sé que él no te está dando dinero, pero si te vienes conmigo a ser copastor de aquí, yo te doy un salario. Y a mí me ofendió lo que le está diciendo, pero también yo estaba mirando la realidad. Y yo le dije a él: tengo que pensarlo. Y pensarlo era que yo quería ir a hablar con mi pastor. Y yo fui a hablar con mi pastor y le dije: pastor, mire, fulano de tal me está ofreciendo posición con sueldo. Y a mí me encantaría decir a usted que mi pastor me trató súper bien y me habló bien lindo y me motivó a quedarme, pero mi pastor no era así. Mi pastor me dijo: ¿te quieres largar tú también? Si te quieres largar tú también, pues lárgate. Y si me molestó lo que me dijo el otro pastor, más me molestó lo que me dijo mi pastor. Pero cuando mi pastor me dijo eso, yo le dije a usted que esta es una de las citas que más yo he predicado. Porque es una de las citas que más habló a mi vida en esa temporada. Y la pregunta que yo me hacía era: ¿sobre qué, sobre quién mi vida está edificada? Si mi vida hubiese estado edificada sobre la arena, era fácil yo mudarme de iglesia. Era fácil yo aceptar un salario. Era fácil yo abandonar
la barca cuando se estaba llenando de agua. Pero mi vida estaba construida sobre la roca que era Cristo. Y yo sabía que lo que Dios iba a hacer conmigo no dependía si habían 300 gente en la iglesia o si habrían 50 personas en la iglesia. Porque esta palabra me enseñó a mí que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. Yo no me fui. Incluso trabajé fuerte para levantar lo que parecía que se estaba muriendo. Y Dios me dio la victoria para poder ayudar a levantar la iglesia. Y todos los que se fueron, todos volvieron. Porque van a venir tormentas. Van a venir tormentas que van a azotar tu vecindario, van a azotar tu comunidad. Y no va a ser fácil obedecer. Muchas veces quedarte cuando otros se van es incómodo. Confiar cuando otros dudan no es fácil. Y tú quedarte cuando otros se han ido. Por eso yo creo que el aposento alto estaba lleno de edificadores. Gente que llegaron ahí para construir algo que iba a permanecer. Y por eso esa gente que llegaron ahí, esos 120 que se quedaron, eran 120 que dijeron: lo barato sale caro, lo difícil suele ser engañoso. Y por eso la gente que, ¿quiénes se quedaron? Usted encuentra a un Pedro que estaba roto, un Pedro que días antes había negado a Jesús, pero ahora había descubierto que aunque Jesús esté andando sobre las aguas, resucitando muerto o en una cruz siendo crucificado, Él seguía siendo Dios. Ese fue el que se quedó. Un Judas que había dicho: hasta que yo no meta mi mano, hasta que no ponga mis dedos, yo no voy a creer. Ese Judas estaba ahí esperando porque él sabía que en su momento de mayor duda Jesús se le presentó y aclaró todas sus dudas. Un Juan que cuando todo el mundo se fue se mantuvo constante. Una María que cuando otros la abandonaron, ella se rindió. Discípulos inseguros pero obedientes. Ellos no tenían todas las respuestas, pero tenían una palabra: quédense aquí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes portan con una palabra. Yo porto con una palabra. Yo tengo una palabra que me dice: yo te puse aquí, yo te traje aquí, yo voy a hablar a través de ti, yo voy a levantar gente aquí, yo voy a restaurar vidas aquí, yo voy a sanar corazones aquí. Nosotros todos portamos con una palabra. Mateo 7 no trata solo de sobrevivir a tormentas. Mateo 7 se trata de convertirse en el tipo de creyente en quien el cielo puede confiar con poder. De eso es Mateo 7. ¿De qué tipo de creyente? Porque Pentecostés no comenzó con fuego. Pentecostés empezó con obediencia. Antes de que eran Hechos 2, creyentes que decían: si Jesús dijo que esperáramos, vamos a esperar. Si Él prometió poder, entonces ¿por qué dudar? Si Él dijo que edifiquemos sobre la roca, ¿por qué construir sobre la arena? Entonces la pregunta antes de Pentecostés no es: ¿quieres fuego? La verdadera pregunta es: ¿has construido tu vida sobre la palabra? Porque el fuego no va a llegar hasta que tus cimientos estén seguros y estén basados en la palabra de Dios. Porque cuando llegan las tormentas, solo queda en pie lo que está construido sobre Jesús. Yo sé que Pentecostés es el domingo,
Pero déjame hacerte 4 preguntas antes del domingo. Y quiero que te hagas estas 4 preguntas hoy, antes de acostarte, mañana cuando te levantes, mañana por el día y cuando amanezca el domingo. Hoy yo sé que este fin de semana es un fin de semana feriado, pero Pentecostés no está limitado a días feriados. Incluso yo le doy gracias a Dios que este año Pentecostés cayó en este fin de semana. Alguien me preguntó, pastor, ¿pero por qué cayó Pentecostés? Yo creo que eso es una equivocación, yo creo que eso es un error. Así alguien me dijo, esta semana alguien me dijo eso. Yo creo que es un error que Pentecostés este fin de semana. ¿Y por qué? Sí, porque es un fin de semana feriado. No debe ser un día que no sea feriado. Como si la palabra de Dios tiene que sujetarse a lo que el gobierno o lo que... ¿Quién dice? ¿En qué cabeza cabe eso? Esos son los que piensan que si Navidad cae un domingo, pues no se debe dar culto el domingo. ¿Qué disparate es eso? Pues entonces hágase estas 4 preguntas antes del domingo. Número 1, ¿has escuchado simplemente la palabra o has construido sobre ella? Número 2, ¿tu base es Cristo o la conveniencia? Número 3, ¿estás obedeciendo lo que Jesús ya te dijo? Y número 4, ¿estás preparado para Pentecostés mediante la obediencia? Hazte esas 4 preguntas. Porque esas 4 preguntas van a determinar qué tipo de Pentecostés tú vas a tener el domingo. Hoy yo quiero que vengas el domingo preparado a una celebración que represente la verdad de la historia. Yo quiero que vengas preparado para una celebración que dé honra a la historia. Pero más que eso, yo quiero que vengas preparado porque no simplemente escuchaste la palabra, sino que construyes sobre ella. No vives en base a conveniencia. Algo Dios te ha dicho que tú debes estar activamente actuando en cuanto a eso. Y vas a venir el domingo aquí, preparado para Pentecostés. No porque te vas a poner zapatos para danzar. No porque vas a hacer ejercicio para hablar muchas lenguas. Sino porque has vivido y estás viviendo y estás comprometido a obedecer todo lo que esta palabra enseña. De eso se trata. Y entonces el domingo podemos hablar de Pentecostés con lujo de detalles. Pero esta ha sido nuestra jornada.